noches a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy en un nuevo programa de Con la paja detrás de la oreja. Hoy, 23 de agosto del año 2022, tenemos un invitado muy especial. Hoy es un médico, el doctor Garzona Navas, quien, como nos contará, pues tiene también sus raíces aquí en Atenas, así que hace más especial al invitado, ¿verdad? Así que muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy contento y la verdad que muy honrado de estar en el programa y deseoso de poder compartir con ustedes y con la audiencia y el pueblo ateniense. Perfecto, doctor. Doctor, ahora más tarde hablamos de las raíces suyas atenienses para que lo conozcan en el pueblo. Pero bueno, hoy básicamente lo que queremos conversar es de que usted nos dé información que sin duda alguna va a ser de calidad sobre cuestiones generales, sobre el corazón. El doctor es médico general, además es especialista en cardiología. Ahora me estaba contando que también hace 1 o 2 años estuvo realizando también una especialidad en Estados Unidos. Y también se especializa en el tema de la medicina deportiva, así que creo que esto es un tema muy importante porque en los últimos años ha habido un boom, ¿verdad?, en el ámbito de la práctica deportiva, y por lo menos yo, a quien puedo, le doy el consejo de que se haga un electrocardiograma y se haga una prueba de esfuerzo, porque lamentablemente, doctor, he podido percibir que muchas veces el deportista se preocupa por las mejores tenis, por los mejores tacos, pero no va y se revisa el relojito, ¿verdad? Así que pues vamos a hablar de todos esos temas, ¿verdad? Doctor, empecemos primero hablando de mitos sobre el corazón, que realmente hay muchos mitos, y decirle a todos los que nos están viendo que si tienen alguna preguntita de algún tema médico, pues aquí la pueden formular en el chat y con mucho gusto la leemos y el doctor nos va a ayudar. Doctor, primero que todo, ¿el corazón está al lado izquierdo o dónde está? Bueno, excelente. Ese es un muy buen punto. De hecho, curiosamente, sí, el corazón, lo que pasa es que digamos, la punta del corazón tiende hacia el lado izquierdo. Sin embargo, si lo ubicamos anatómicamente, está realmente en el centro y la punta es hacia la izquierda. Imaginemos, de hecho a mí me hace gracia porque tiene una forma muy particular. Alguna gente y una vez un paciente me dijo, doctor, viendo el modelo que yo tenía digamos, aquí en el hospital, en la consulta, me dijo, se parece como un mango. Y yo, sí, tiene así. Y eso es imaginar que esté centrado, digamos, en el centro del pecho, pero que la punta esté orientada hacia la izquierda. Ok. Eso es un poco diferente a que a veces cuando la gente dice, entonces solo el lado izquierdo es el que duele porque está del corazón. No necesariamente. Los cables, digamos así, que son los nervios, donde está conectado el corazón, no necesariamente van a ser un dolor del lado izquierdo. Por eso a veces hay gente que dice que se le va el brazo. Eso sí, típicamente más al izquierdo que al derecho, pero también podría irse al derecho. O aquí hacia la mandíbula o al centro del pecho. Ok, entonces quiere decir que es muy importante tener claro eso porque puede doler el lado derecho y uno decir, bueno, es otra cosa, no es un problema cardíaco. Correcto, exactamente por eso. Muy interesante. Doctor, otra que yo creo que a muchos les va a hacer gracia. ¿Realmente duele el corazón cuando estamos dolidos sentimentalmente? Bueno, esa es una pregunta interesante, definitivamente. Realmente el corazón no es como que duela, es algo que probablemente estamos hablando más del sentimiento. Hay algo que a veces se puede sentir aquí, pero el cerebro y el corazón están interconectados. Eso no hay duda. Entonces, los sentimientos sí pueden afectar al corazón y eso sí podría producir un dolor. Curiosamente, son menos, no son los más. Existen casos donde hay síndrome de corazón roto, que eso ocurre cuando una persona, ya hay ciertas características de ese tipo de persona, tiene un susto muy grande, un gran dolor, donde puede hacer
un dolor tan fuerte que simula un infarto. Y cuando lo revisamos, produce cambios estructurales, o sea, el corazón cambia totalmente, se abalona, se hace más grande en cierto punto y pierde fuerza. Y eso después de este evento, y aún así revisamos cómo están las arterias coronarias, cómo está lo demás, y eso está normal. E inclusive con el tiempo puede recuperar. Entonces es interesante como si hay una relación entre el dolor emocional y cambios en el corazón, pero eso es muy probablemente por sustancias que se generan cuando hay estrés o cuando hay ciertas circunstancias como estas que mencionábamos. Bueno, muy interesante. Doctor, hay una publicidad que realmente siempre me causa casi que una crisis existencial. Sí. ¿Qué tiene la aspirina? Que dicen que es bueno tomarla diariamente para proteger el corazón. Bueno, eso es una excelente duda. Ok, ¿qué sucede? Hay personas que sí se van a beneficiar de tomar aspirina y que va a prevenirles infartos. Eso sí es cierto. Pero ¿quiénes son esas personas? Generalmente personas que tienen muy alto riesgo de ya tener un infarto. Okay. Lo que pasa es que a veces hay una cuestión publicitaria. De hecho, casi siempre esa publicidad quedó en nuestra memoria, ya no se hace tanto. Pero nos decían que después de los 40 años el riesgo de tener un infarto aumentaba. Pero eso es como decirle que a veces el riesgo no es igual para todo mundo. Y hay personas que con 40 años, sí es cierto que aumenta comparativamente si lo pensamos en personas muy, muy, muy jóvenes, ¿verdad? Pero eso es como decirle a usted que usted se compre 2 números de la lotería, no significa que aumentó el riesgo de ganarse el premio mayor, no significa que lo vaya a aumentar, más bien hay muchísima probabilidad de que no. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que si tomamos aspirina sin consultarlo al médico, podríamos más bien caer en un problema porque la aspirina también puede producir sangrado y todo medicamento puede tener algo bueno o algo que no sea deseable. Por eso es mejor consultar con su médico realmente si usted se beneficia o no a la aspirina y no de manera libre de tomarla diariamente para prevenir un infarto. Hay 1000 cosas más que podríamos hacer para prevenir un infarto, que son más fáciles, a veces no son tan fáciles como lo que es una buena alimentación, dejar de fumar y hacer ejercicio físico de una manera adecuada, que eso podríamos hablar más adelante. Bueno, ahí tengo que mandarle la plata porque esa era una consulta mía. De cosa mía dije, voy a ponerme a tomar aspirina para ver qué es la cosa y vea, ya salí de la duda. Bueno, no, excelente. Y esto es un poco también para ayudar, porque me encanta la verdad y la verdad les agradezco el espacio de poder beneficiar también a la audiencia con consejos médicos que les sirvan ojalá para que se lleven a la casa y ojalá tengan mejor salud. Perfecto. Doctor, las estadísticas no mienten. Las mujeres son más longevas que nosotros los hombres. En el tema de los padecimientos cardíacos, ¿alguno de los dos sexos es más proclive? Bueno, qué interesante que usted lo dijo y sobre todo en esta sección de mitos. Las mujeres, de hecho, mayoritariamente mueren del corazón y nosotros no lo percibimos. Eso es porque generalmente las personas que mueren del corazón, hombres, ocurre a una edad un poquito más temprana y las mujeres a una edad un poquito más tardía. Sin embargo, eso se ha visto que ocurre porque cuando tienen la protección de los estrógenos, pero los propios, no los tomados, eso quiere decir unas hormonas que producen y es lo que va haciendo la menstruación siempre. Generalmente es un poquito más difícil que la grasa se les adhiera, pero eso se empata muy rápido después de la menstruación, o sea, después de la menopausia y que se pierde la menstruación, y en muy poco tiempo empatan con los hombres, sobre todo si no habían buenos hábitos o estilos de vida saludables previo. Entonces, lo que nosotros vemos mucho es que igual termina afectando más a los dos, pero esa diferencia en años muchas veces fue por esa protección ahí que tenían. Licor, cigarro, ¿cuál de los dos es peor, doctor, para el corazón? Yo le voy a decir, usted me está hablando de dos venenos.
y me pongo a escoger uno. Sí. Entonces, no le voy a escoger cuál es cada uno, lo que sí le puedo decir cuál es peor, tal vez sí le podría decir qué hace cada uno y qué produce, y ya Claro. cada quien se puede hacer su mentalidad. Perfecto, perfecto. Qué dicha que lo trae a colación, porque esto es una de las cosas que bueno, lo que yo me dedico mucho es ahorita a la cardiología preventiva del deporte y la rehabilitación, y en la parte preventiva, este es uno de los puntos más importantes. El cigarro, número uno, como factor de riesgo para tener un infarto. Si queremos, o sea, decir cómo podemos disminuir de una manera rápida y sencilla la cantidad de derrames, infartos al corazón o problemas de salud como cáncer, es quitar el cigarro. Con eso es la forma más rápida y sencilla de cómo mejorar nuestra salud de una manera muy pronta, muy temprana. Ahora, doctor, queremos un toquecito con el cigarrito. Es por el tema de la nicotina, básicamente. Mire qué interesante, no solamente es la nicotina, muchos de los compuestos que tiene el cigarro, que la nicotina es adictiva, eso es como decir el enganche, eso es lo que va a hacer que la repitas, ¿verdad? Pero no solo la nicotina puramente, sino los productos que tiene el cigarro, que son para mí nada más básicamente tóxicos, que por cualquier tipo de combustión pasa a llevarlos al pulmón, o sea, esa combustión que se da libera unos productos que son tóxicos para el organismo, y la manera en que yo creo que nadie se ha fumado un cigarro y que le haya dicho que qué rico huele, que qué rico al puro inicio, la primera vez, todo el mundo sabe que eso no huele bien. Lo que pasa es que al tener la nicotina, el cerebro lo asocia con algo bueno, entonces por eso es que les gusta y empieza uno como a adquirir esa sensación placentera, o las personas que fuman, hacia el cigarro. Lo que pasa es que el producto del cigarro, esos químicos que trae, y por más que lo traten, sigue sucediendo con el tabaco, produce en el cuerpo una reacción inflamatoria y aumenta la probabilidad de que la sangre se coagule por dentro. Entonces aumenta la probabilidad de un infarto aquí, de derrames o hasta coágulos en otras partes del cuerpo. Entonces, sí les digo, y también lo que es más fácil, yo creo que todo el mundo lo debe entender, el cigarro nos envejece por dentro. El cigarro nos envejece por dentro. O sea, si nosotros íbamos a vivir, es que me dicen, no, es que mi abuelo vivió hasta los 70 años y fumó toda la vida. Probablemente su abuelo era de buena marca y, digo yo, iba a vivir hasta los 100 y resto años si no hubiera fumado. Probablemente, doctor, esa pregunta tenía trampa. En realidad la idea era introducir otro tema que por lo menos a mí me preocupa mucho, me interesa mucho, y estoy convencido que usted como médico, como profesional de la salud y sobre todo de la salud preventiva, ¿verdad? Que es a veces la que dejamos más, le va a interesar y le preocupa sin duda alguna, que es el tema de la marihuana. Tengo entendido que la marihuana, porque ahora parece que es la panacea, ¿verdad? Para todo, incluso para aumentar la producción de un país, lo cual a mí me parece un poco irrisorio. Pero el tema es que la marihuana, tengo entendido que es hasta más cancerígena que la propia nicotina. ¿La marihuana afectaría en un nivel similar al corazón? Vea, esa pregunta es terriblemente importante, porque de hecho, lastimosamente, estamos diciendo que existe muchísimo desconocimiento y muchas percepciones de como si fuera algo inocuo, y como si quiere decir como que no hace nada. Exacto. Y lastimosamente sí hay riesgos en la salud con la marihuana, específicamente cardiovasculares y también de otra índole. Probablemente conforme pase el tiempo vamos a saber más de esto, pero el tabaco de hecho le pasó inicialmente, no habían tantos estudios. No. Lo que sí le voy a decir es lo siguiente: cualquier producto que usted queme y se lleve a los pulmones va a hacerle problema. Y un problema aún más grande es que al no estar regulado, ni siquiera saben qué se están fumando las personas. Y es la droga más utilizada en el país, y estos son datos de los últimos años. Tengo la opción de ahorita ser, editor de la revista costarricense de cardiología y haber publicado también en otras revistas como las de salud pública de Costa Rica, donde vemos cómo el consumo de tabaco, gracias a la ley en el 2012, empezó a disminuir,
pero el aumento del consumo de marihuana ha aumentado mucho. Y a veces se da la percepción que si no, sí es cierto que hay componentes que se han utilizado para el uso medicinal, pero es muy diferente que a veces la gente para hacer negocio te la ofrece para cualquier cosa sin saber dosis, calidad y otras sustancias que vengan ahí mismo. Por lo tanto, yo no recomendaría por salud fumar marihuana o usar un vaporizador, que esa es otra que me preguntan mucho, ya que hay potenciales de arritmias letales, que he tenido casos, o otras circunstancias. Muchas personas lo llevan para otras, digamos, hay indicaciones claras, ya digamos, como medicina, como tal, pero no podríamos decir que sea la panacea, estoy de acuerdo. Sí, nuestro periodista, don Carlos Sequeira, que aquí está presente, me había hecho esa pregunta, que se la preguntara a usted también, sobre los vaporizadores. Porque Claro. Efectivamente, parece que son no igual de malos, pero no son saludables, no son. Ujú. Sí, definitivamente hay de hecho, pacientes que lo he visto con vaporizadores de nicotina e inclusive también de marihuana, que vean, el problema es que eso no, usted no sabe primero qué le están metiendo. Hay gente que dice, compra muchas veces de manera ilegal y no sabes qué sustancias tiene. Y con el mismo de nicotina, que a veces me lo traen de Estados Unidos o de algún otro lugar acá, sí hay personas que son muy susceptibles a la nicotina o al producto y es súper concentrado. Entonces, no, definitivamente lo recomendaría como beneficiosos para la salud, sino que incluso han podido hacer arritmias de inmediato. Doctor, cambiemos de tema, luego regresamos con los mitos también. Hablemos un poquito de deporte. Buenísimo. Yo creo que solo hay una persona, y ojo, esto es una conclusión mía, y si alguien se enoja no hay problema. Ahí me lo dice con toda confianza, saben que no hay ningún problema. Sí, señor. Si me lo fundamentan no hay problema. Sí, señor. Yo creo que solo hay una persona que es peor que alguien que no hace deporte. Y le voy a decir quién es. La persona que hace de vez en cuando deporte de forma excesiva. Porque tengo la simple percepción de casi 45 años de edad y prácticamente desde los 7, 6 años jugar algún tipo de deporte o práctica deportiva, de que se da mucho cardíaco, mucho paro cardiorrespiratorio en personas que se pega solamente la mejenga de la semana. Por ejemplo, no hace nada de lunes a sábado y el domingo se va con los compañeros a pegarse un buen mejengón de básquetbol, de fútbol y caen de una vez. Yo le llamo el mejenguero del domingo. Esa percepción mía es errada, doctor. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que usted sí le da el punto de uno de los problemas que existe más importante, y lo mencionó usted al principio y me parece excelente, que es que muchas veces la persona que no lo hizo de forma gradual y que no va de una manera supervisada y que tal vez más bien se sobreexige sin haberse pues revisado nunca, que más bien lo que se fue a comprar fueron los mejores tenis, pero no se ha visto nunca nada de su salud. Muchas veces esa persona nunca se ha revisado el colesterol, nunca se ha revisado la presión, nunca se revisa, tal vez está con sobrepeso y no hacía, digamos, tal vez deporte y se sobreexige en un momento y tiene muchos factores de riesgo ahí mismo. Entonces, no es que no se pueda hacer ejercicio una vez por semana y eso sea bueno. De hecho, es mejor hacer una vez por semana ejercicio que no hacer nada. El problema está en que hay personas que no se revisan del todo y luego hacen algo competitivo de manera excesiva y ahí donde pueden haber también otros riesgos. De hecho, no solo de corazón, hasta lesiones, ¿verdad? Entonces, sí creo que debe ser, ojalá hacer, sí hay que hacer, o sea, si el que me haga ejercicio una vez por semana no es problema. El problema está en que no se haya cuidado el resto. Y hay una percepción muy interesante. Las personas que hacen deporte a veces piensan que son inmunes a la hipertensión, al colesterol, que muchas veces es genético y lo produce. Yo soy el ejemplo. Bueno, Yo llego hasta 1800 de colesterol.
Bueno, ahí entonces tenemos que vernos después de esto. Sí, sí. No, Porque pero es una, yo se lo cuento a todos mis amigos porque ellos no me creen, pero es un tema genético, es la herencia de mi papá. Y es no, que esto es genético. claro, Y, exactamente. y vea, yo tengo la gran fortuna de tener excelentes deportistas que, bueno, que he podido ayudar, ya sea aquí en el país o inclusive afuera, cuando estuve formándome, que más bien llegaban con esa idea. Es que yo pensaba, digamos, que muchas veces les pasó que algún familiar les tuvo un evento, hacen ejercicio para evitar esto, que es muy proactivo y muy bueno, pero tal vez no se habían revisado y habían visto que sí, lo traen por genética. Y no significa que entonces tienen que dejarlo porque por sí la genética los va a alcanzar, no, pero es muy diferente el que trene la genética y además no se cuida, rapidito le va a dar un evento. Exacto. A diferente que hay personas que más bien no tienen problemas genéticos, digamos, la genética está bien, pero sus hábitos y estilos de vida son tan malos para el corazón que tienen complicaciones de este tipo. Exacto. La siguiente pregunta, de una forma lo más constructiva posible. Atenas hace unos años, creo que hace 1 o 2 años, apareció en una lista, una estadística a nivel nacional entre los cantones con más obesidad infantil, doctor. ¿Cómo afecta la obesidad infantil a futuro el corazón? Pero Mario, esa pregunta, y otra vez, usted está con muy buenas preguntas, de verdad que excelente. Tiene mucha profundidad. Ahorita sacamos en la revista costarricense de cardiología, publicamos en nuestra revista el primer consenso de diabetes a nivel nacional que se une la Asociación de Costarricense del Corazón, a la cual formo parte, la de endocrinología, geriatría, familiar y además, vamos a ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok. Medicina familiar y, ok, va para ver. Disculpen, aquí había una cuestión. No sé. Y en lo que llegamos a concluir, la diabetes se tiene que mejorar. Y el problema es que en el editorial que tuve el honor de poder realizar, es que venimos con una epidemia de diabetes que ya existe y que se va a venir encima una más grande. ¿Ok? Y esto en parte porque la obesidad infantil se está viendo que en Latinoamérica 1 de cada 5 e inclusive casi que 1 de cada 4 niños es obeso. Y eso no significa que esté bien alimentado, como muchas personas pensaban. No, es más bien está sobrealimentado y en realidad está a veces hasta malnutrido porque tiene componentes que no son beneficiosos para el cuerpo y le están haciendo daño. Estos niños que tienen esta obesidad en un futuro tienen más riesgo de complicaciones cardiovasculares más tempranas y tener el riesgo de tener diabetes. Entonces tenemos que hacer algo y esto es una parte que tenemos que cambiar. La idea que como país deberíamos aprender. Hay una frase que me gusta mucho que dice que es inteligente quien aprende de los errores, pero sabio quien aprende de los ajenos. Yo creo que nos deberíamos ver en el. Carlos, se fue la señal. Sí, ya volvió. Ya volvió la señal. Sí. Vamos a ver, se había ido la señal, doctor. Aquí está otra vez. Ya regresamos, tuvimos un problema con la señal. Doctor, es el tema de México. México, ante la falta de agua, los niños toman bebidas azucaradas, para no decir el nombre. Eso está matando a los niños en México. Y si a eso le agregamos la mala alimentación con comidas grasosas y cero actividad física, evidentemente estamos criando niños enfermos. Pero también esto es como un tema muy incómodo, ¿verdad, doctor? Sobre todo porque al final de cuentas los padres tenemos una gran responsabilidad. Sí, y de hecho la tenemos como sociedad. Exacto. Entonces tenemos que hacer un cambio cultural. Yo creo que es nuestra única herramienta. Tenemos que empezar a instruirnos y yo de verdad por eso les agradezco este espacio, porque empezar a decir cambiemos ese tipo de cosas.
no premiemos con dulces. O sea, muchas veces más bien nos estamos enfermando y no va a haber sistema de salud que aguante la epidemia que se viene de diabetes, de problemas de corazón y demás, si no hacemos un cambio. La vacuna, realmente, siéndolo así, para todo esto es empezar desde temprano, empezar desde padres, tíos, hermanos, empezar a hacer cambios en el estilo de vida, hacer actividad física de forma regular, evitar el consumo de azúcares. En otros países hay impuesto al azúcar, de las bebidas y comidas así. También otras medidas que existen son como pues cuidar y acostumbrarnos a que en la vida en algún momento tenemos que empezar, pero desde temprano, ojalá cuidar cómo está la presión arterial. ¿Cuántas veces yo invito al que está viendo esto que se tome la presión arterial por lo menos a saber cuánto está? Está normal, está alta y en cuánto anda. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que se revisó el colesterol y el azúcar? Ese tipo de cosas antes de salir a correr, que no está mal caminar y hacer actividad física, hágalo. Si eso no lo va a tener, todos podríamos caminar, empezar ahí, pero lo que digo yo, antes de ir a competir porque a veces nos hace sentir que esos somos sanos, revisemos cómo está lo demás. Exacto. Y la media hora que nos queda la vamos a aprovechar para hablar justamente de la importancia del electrocardiograma, de la prueba de esfuerzo. Vamos a ir a un corte comercial de los nuestros, de las personas que nos apoyen, y regresamos ya casi, doctor. Gracias. Listo. Regresamos al ser las 19 horas 33 minutos. Bueno, orgullosamente es un programa que hacemos completamente en vivo, doctor. Así que aquí se permiten todos los AFIS que se puedan cometer porque es en vivo, ¿verdad?
yo creo que debe ser fácil hacer un programa donde uno cada vez que se equivoca hace un corte, ¿verdad? Y repita otra vez. Bueno, aquí no tenemos ese derecho. O más bien tenemos el derecho a equivocarnos, además de que no somos periodistas. Doctor, en el caso particular, para contextualizar un poquito el tema, esta media hora que sigue, a mí no se me olvida la muerte del jugador del Sevilla FC, Antonio Puerta. ¿Quién va a creer que una persona que realiza 6, 7 días a la semana de actividad deportiva, que pertenece a un club de fútbol de la máxima exigencia de una liga como la española, que además de eso es joven, no llegaba a los 30 años de edad? Doctor, las personas, ¿hay algún rango de edad que tenga algún tipo de riesgo para una muerte súbita? Ok, bueno, muy buena. Número uno, sí, siempre que hay una muerte súbita de un deportista es un evento chocante y genera varias reacciones, desde miedo a hacer actividad física, que no debería ser el caso, hasta más bien que personas digan, bueno, si le pasó a esa persona, ¿cómo debería revisarme? Y yo sí creo que muchas veces por ahí sí deberíamos entrar un poquito más. No hay una edad específica en la cual alguien puede tener una muerte súbita, estamos claros, pero sí hay diferentes edades donde la causa es distinta. Uh-huh. Después de los 35 años, los estudios han demostrado que es más probable que lo que sucede ahí es porque se acumuló grasa en las arterias del corazón. Uh-huh. Y una de esas fue que se rompió y produjo un infarto. Eso generalmente tiene un componente genético. Doctor, pero quedémonos ahí. Pero estamos hablando de un jugador de fútbol profesional. O sea, sí. ¿Acaso ellos no se hacen pruebas, por ejemplo, para determinar si tienen grasa en las arterias? Excelente. Por ejemplo, le voy a decir un jugador que usted me mencionó ahorita aquí, Sevilla, es cierto, pero veamos alguien que estuvo en el Real Madrid muchísimo tiempo, que tuvo un infarto, Iker Casillas. Sí, correcto. No sé si lo recuerda. Correcto. Nadie es inmune a esto, ¿ok? Y las pruebas nos van a decir un porcentaje de probabilidad. No necesariamente van a llegar al 100%. Uh-huh. Inclusive, lo que sí ha pasado es que con la tecnología, como va avanzando, y el conocimiento que vamos llegando, muchas veces no solo basta una prueba. A veces siempre va a haber alguna serie de que tengamos que hacer varios seguimientos, y también no vemos cuántos también hemos prevenido, ¿verdad? En este tipo de cuestiones. Ahora, no es que sean inmunes, pero el poder haber detectado esto previamente vale mucho la pena, porque por lo menos podemos medir el riesgo y corregir las cosas que lo iban a llevar a una muerte segura en algunos casos. No todos van a ser detectables, y eso es algo que hay que saber, porque bueno, con solo estar vivo yo sí creo que siempre va a haber un riesgo, y sí. Hay veces, sabemos que en los estudios siempre se va a escapar un porcentaje, pero conforme ha avanzado la tecnología, el conocimiento, y que también nosotros como médicos y especialistas también como en cardiología, que sí nos dedicamos a esta parte, podemos entender un poco mejor el cómo determinar ese riesgo y qué exámenes pueden servir en caso que tal vez los convencionales no nos estén arrojando respuestas. Ok, vamos introduciendo entonces el tema. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? El electrocardiograma es importante porque es una de las herramientas más sencillas, más fáciles de accesar, y también por su costo, que da demasiada información. Uh-huh. Y desde 1921, 1920, que digamos, estamos hablando que se empieza a introducir, y de hecho hasta se ganan premios por este tipo de invento, ha venido cambiando, y la manera de tener registros electrocardiográficos cada día es más sencillo. Y esto da demasiada información de las causas, que muchas veces son la número 1 de muerte en personas muy jóvenes. En menores de 35 años, muchas veces las causas van a ser causas como enfermedades del músculo cardíaco, enfermedades eléctricas, de problemas en la generación de electricidad del corazón, que bueno, como todos saben, cada latido del corazón es porque él mismo produce su electricidad, lo cual es fascinante. Pero aún así
pueden existir personas que tengan problemas en esa generación de impulso y como cualquier, digamos, eh, igual que en la vida real, cualquier cosa que funciona con electricidad podría tener un problema en esto. Y otras de las causas son las inflamatorias, como lo que podrían ser, lo que ya hemos escuchado un poco como miocarditis o inflamaciones del músculo del corazón. Eso sería lo que está provocando el COVID. Exacto. De hecho, hay gente que decía, bueno, no, o sea, el COVID no deja de ser una enfermedad, igual que el COVID, hay otros muchos virus que nosotros antes no les dábamos, no les prestábamos mucha atención, pero que siempre tenían el riesgo de hacernos inflamación del músculo del corazón y eventualmente tener una complicación más severa. De hecho, hay pacientes que recientemente, bueno, he estado viendo con complicaciones importantes por inflamaciones, que han sido unas por COVID y otras no por COVID, específicamente en el músculo cardíaco. Y todo eso se puede ver ya sea por electro o por otros exámenes extra. Ahora, hablando un poquito sobre el tema del COVID, esa inflamación deja secuelas. Sí, en algunos casos y en la gran mayoría, por suerte, no las deja, pero sí que hay pacientes que eventualmente pueden dejarle una secuela. Entonces, no en todos van a quedar con una secuela permanente, algunos fue una inflamación leve, pero otros sí pueden tener una complicación a futuro, que normalmente esa es la razón por la cual nosotros, si hay una sospecha de esto, sí tenemos que ir a consultar y sí tenemos que ir a hacer unos exámenes y detección temprana, ¿ok? Por ejemplo, ya he tenido muchos pacientes desde que por dicha les puedo decir, no, el COVID no te hizo daño, hasta otros que yo sí les tuve que decir, bueno, no, en este caso el COVID sí hizo un daño en el corazón y vamos a tener que tratarlo y ayudarle. Entonces, una manera de la cual muchos empezaban a consultar era porque empezaron a sentir mucha falta de aire después del COVID. Otros empezaron con palpitaciones muy frecuentes. Como arritmia. Correcto, que muchas veces la arritmia lo que se siente son palpitaciones, ¿verdad? Como latidos extra o que son muy rápidas. El COVID como tal lo desacondiciona a uno. Eso quiere decir como que lo desentrena, porque uno pasa como acostado, con poca energía, a veces se deshidrata. Entonces cuando empiezan a volver a hacer ejercicio, como que a veces en los primeros días sí cuesta un poquito como retomar, porque uno no estaba más entrenado y el corazón está, por decirlo así, como estaba antes, como con un mejor rendimiento y estaba más eficiente. Pero al pasar acostado mucho tiempo, pues la carga fue menor, entonces a veces uno tiene como que va empezando poco a poco, gradualmente. Pero sí doctor, perdón, para no perder el hilo sobre ese tema, aprovechando que usted es una persona que no solo trabaja en el ámbito deportivo, sino que además no me cabe la menor duda que le da seguimiento al tema de las secuelas del COVID en deportistas profesionales. ¿Ha habido algún estudio reciente que haya determinado que, por ejemplo, me acuerdo que Brian Ruiz le dio COVID, Keylor Navas le dio como 2 o 3 veces, pero cómo no, si andaban en una pura fiesta, ¿verdad? Y en los yates y todo el asunto, ¿verdad? Pero uno los ve y por lo menos yo sí pude percibir que Brian Ruiz se veía cansado. Creo que fue a final del año pasado que a él le había dado COVID y se veía un poco cansado, además de que ya la edad, ¿verdad? Para un jugador de campo pesa. Ya para un portero es diferente, pero ¿hay algún estudio que haya tenido alguna conclusión de que efectivamente hubo a nivel de deporte profesional una disminución del rendimiento en los deportistas? Bueno, excelente. También lo que le podría decir es lo siguiente, número uno, porque era una pregunta como compuesta. Entonces, número uno, ¿sí hay estudios de que indican de que el COVID puede dejar secuelas en el corazón? Sí. Sí hay un estudio israelí, es tal vez de los más importantes y más citados, de que puede producir miocarditis, que es esa inflamación del músculo, la cual puede ser peligrosa. Sí, que hay inclusive guías ya internacionales de qué hacer para un deportista y cómo lo podemos manejar. Y lo primero es
saber qué tantas secuelas le dejó. No todas las personas le da COVID igual. Usted puede tener a alguien súper joven, súper bien en cuanto a su capacidad física, que el COVID puede ser fulminante desde el punto de vista corazón o pulmón, y no es solo el COVID, sino algún otro virus. Influenza también puede producir miocarditis, el mismo dengue puede producir hasta miocarditis. O sea, hay otros que pueden producir daño en el corazón. Los virus en general, hay otros que se llaman Coxsackie y otros nombres de otros virus que también producen daño en el corazón y son a veces resfríos que dijimos, bueno, no, ni nos dimos cuenta, lo que llaman, estaba enfermo del estómago, eso a veces son virus y pueden afectar el corazón. Y entonces, estos virus a veces se encuentran, empiezan a atacar a esa zona o nuestro sistema inmune no lo hace en una forma pues reactiva y lo que podemos llegar a tener es que la persona sí definitivamente disminuye su rendimiento, pero como les digo, cada respuesta y cada persona y cada paciente tiene respuestas distintas. Okay. Entonces no es lo mismo, no es como que necesariamente todos los que tuvieron COVID ya van a estar muy mal, okay, o que todos los que tuvieron tal virus, cada uno le va un poco distinto. Okay. Lo que sí es cierto es que hay maneras de cómo ver si había más riesgo o no. Okay. Les voy a dar 3 ejemplos, qué cosas que nosotros podemos ver. 1, si tuvo síntomas después del COVID o no. Hay personas que tuvieron COVID y se dieron cuenta porque se hicieron la prueba nada más. Hay personas que después de eso empezaron con falta de aire. Ya eso ya es un marcador de riesgo. O hay personas que empezaron con estas palpitaciones o se hicieron un electrocardiograma y ya había cambiado. Esas personas, entonces nosotros decidimos, bueno, ya tiene el electro cambiado, tiene síntomas y les medimos algunos marcadores en sangre de unas sustancias que normalmente están dentro del corazón. Esa se llama troponina, de alta sensibilidad, que si empieza a salir muy alta en sangre es porque se liberó y fue porque seguro el corazón le metieron un gran golpe, digámoslo así, figuradamente hablando. Entonces, una inflamación que atacó o golpeó el corazón o lo inflamó, pues libera mucho de la sustancia que el corazón estaba teniendo y lo detectamos en sangre y decimos, bueno, este paciente o esta paciente tiene más evidencia de que hubo daño porque tiene síntomas, alteró el electro y además tenía troponinas elevadas en sangre recientemente. Okay. Esas son cosas que nos pueden llevar a decir, démosle más tiempo a antes de llevarlo a una respuesta, a un deportista de alto rendimiento, a llevarlo al máxima exigencia, o hagámosle un estudio más profundo. Por ejemplo, en el centro donde trabajo ahorita, estoy ahorita en el Hospital Metropolitano Lindora. En algunos casos hemos tenido que hacer hasta resonancia magnética cardíaca. Entonces, y eso en ciertas personas que hacen igual, son deportistas, algunos recreativos o algunos de alto rendimiento en lugares distintos. Pero eso nos ayuda a ver si todavía hay inflamación del corazón o si hay alguna otra cuestión de riesgo. Bueno, para todos los que nos están escuchando, tenemos una dinámica, doctor. Faltando unos 2 minutos, voy a hacer una pregunta de alguno de los temas que hemos conversado y vamos a regalar una tacita que, por cierto, yo se la voy a dejar con la suegra suya. Buenísimo. Sí, una taza del programa y les vamos no regalar, se van a ganar la taza el que conteste la pregunta. El primero que la conteste, la hacemos faltando 5 minutos y el primero que la conteste se la gana. Si nadie la pega, pues la dejamos para la otra semana. Doctor, la prueba de esfuerzo, ¿cuál es la relevancia que tiene? Es tremendamente relevante. Habrá personas que, dependiendo de lo que se dediquen, piensan que bueno, no, que ahora hay otras técnicas para detectar problemas de corazón, pero vean, algo que no se ha podido desplazar nunca es la prueba de esfuerzo y no creo que se vaya a poder desplazar porque nos da una información muy importante de cómo se comporta el cuerpo cuando usted lo exige. Yo lo puedo llegar a ver un paciente en el consultorio y así, pero le voy a poner un ejemplo. Eso es como ver el carro cuando usted apenas lo enciende. Y usted me diga, bueno, no suena nada, todo está bien, se ve que está funcionando, pero no lo he arrancado, ni le he podido meter el acelerador. Entonces, la prueba de esfuerzo es nuestra prueba de manejo. Es poner al carro, a la carrocería, digámoslo, a moverse. Muchas veces lo primero que hace uno
es revisar a la persona en reposo, porque si hay un problema que está en reposo, ¿y para qué voy a empezar a exigirlo? Pero a veces los problemas no se ven hasta que están de manera a veces más temprana, usted los puede detectar cuando le dan problema en el ejercicio. Exacto. Ejemplo, a veces una arteria que se está cerrando le pasa suficiente sangre para mantenerse en reposo, está bien, pero cuando está en ejercicio y se exige mucho y el corazón ocupa la mayor cantidad de oxígeno, esa sangre no es suficiente y eso solo se ve ahí. Y ese problema tiende a ser progresivo, entonces es mejor detectarlo temprano. Aún así, sepan que hay otras técnicas, además de la prueba de esfuerzo, y que hay una prueba de esfuerzo normal no significa que soy inmune a infartos o a problemas del corazón. Sí es cierto que la probabilidad es menor, pero cada caso es diferente e individual. Ahora, Por ejemplo, le ahora, cuento nada más. Perdón, sí, sí, perdón. bueno, no, y es como se hizo la introducción de este programa. A veces nos preocupamos. Un saludo a Luis Sánchez que nos está viendo. Luis es un excelente deportista, ciclista, Gente, que le saca el menudo a cualquiera y resulta ser que muchas veces nos preocupamos de verdad por los mejores tenis, por la mejor bicicleta, por los mejores tacos, los tacos que usa Cristiano Ronaldo, aunque no meta uno los goles, pero son los tacos de Cristiano Ronaldo y de Messi. Pero sí. no sabemos cómo está el corazón y esa es realmente la relevancia que tiene, ¿verdad? Doctor, una consulta para hacer un poquito de comercial. Sí, ¿Dónde lo podemos localizar? Porque yo ya voy sacando mi cita porque hace tiempo no me hago prueba de esfuerzo. bueno, muchas gracias. Me pueden localizar. Yo estoy trabajando en el Hospital Metropolitano, en la sede de Lindora para los atenienses. Yo creo Más que les cerca, queda, más cerca. sí, les queda muy bien. Y también en el de San José, Ok. es usualmente. Sin embargo, también para más información o alguna persona que quiera ver, porque estoy subiendo un poquito de contenido y esperamos ahora contenido un poquito más también de información de este estilo, Eso. también pueden buscar en la página en Facebook, Garzona Cardiólogo, o en Instagram también Garzona Cardiólogo. Ok, Entonces ahí muy también bien. pueden ver. Entonces, Hospital Metropolitano en San José, que queda por el San Juan de Dios, ¿verdad? Como atrás. Correcto. Muy bien. Ajá, Lindora, que nos queda perfecto los de Atenas. ya Y perfecto. tengo entendido que uno llama a la central y ahí uno busca el directorio, busca a doctor Garzona, cardiología, y saca la cita. Sí, y como les digo, si fuera algún otro caso, también pues a nivel ¿cómo es que se llama? De la página en Facebook o en la página en Instagram, si tuvieran alguna dificultad, y también podemos asesorarlos o llevarlos a la manera más adecuada para ya sea una consulta o algún tipo de información que les sirva de ahí. Bueno, y en todo caso también, pues, no solo para personas deportistas, sino que también para cualquier persona que quiera empezar a hacer deporte. Yo por lo menos, Sí, yo lo recomiendo. Y además, doctor, dígame una cosa, ¿estoy equivocado yo o no? ¿Verdad que también hay que buscar profesionales especializados en el tema de la preparación deportiva? Porque yo veo también que hay personas que andan recetando deporte a los demás y ni siquiera los doctores lo hacen, pero personas que no son expertos en la materia ni han pasado por las aulas universitarias como educadores físicos lo hacen. Y yo soy un firme creyente que eso puede eventualmente generar consecuencias en la vida de las personas que entrenan. sí, yo creo que sí, pues lo ideal es saber de quién nos está recomendando. A veces nos gusta, a veces digo yo, la vida un poquito más fácil que el vecino, que el que está ahí y que nos dice, digamos, un consejo, pero a veces para esto hay profesionales, para esto hay formas de hacerlo bien. Incluso, bueno, yo orgullosamente creo que en la parte de cardiología me gusta poder ayudar a las personas. No solo, yo lo que hago es, me gustan esas tres, que es prevención para las personas que quieren revisarse, saber cómo andan, que no hasta que les pase el evento o el infarto, ya empezar a tratarlo es mucho más barato si usted empezó desde antes a agarrar un problema temprano. Igual si usted más si hace algún deporte competitivo o en la persona que ya le pasó un infarto. Yo tengo, gracias a Dios, ahorita estamos
rehabilitando a muchos pacientes que a veces son los más complejos, pero una asesoría profesional los podemos ir llevando. Y bueno, antes, gracias a Dios, ya ahora tenemos varios, hasta el mismo Atenas, que se están rehabilitando y están cada día mejor. Y esperemos que eso, bueno, pues siga así, porque también, ya que a alguien le pasó un infarto, no significa que ahora ya no va a poder volver a moverse o hacer cosas, sino que, bueno, hay maneras y hay asesoría profesional que le puede ayudar. Concuerdo con usted, doctor, y casualmente, bueno, hay un montón de temas que no pudimos tocar, evidentemente por cuestiones de tiempo. Les agradecemos un montón a las personas que han estado conectadas. Ya viene la pregunta para ver si se ganan la tacita del programa. Pero hay un tema que no quería dejar ir en estos 6 minutos y usted lo acaba de tocar. Doctor, la situación del jugador danés en aquel momento, Eriksen, es increíble, ¿verdad? La rehabilitación. Sí. Correcto. Muchas veces lo primero que tenemos que llegar es a la causa. Una vez que valoramos la causa, vemos si es, porque vean que él tenía controles, es muy excepcional. Imagínense que siempre existe un riesgo, pero ese riesgo disminuye mucho si hay opciones. Lo otro es de rehabilitar y que existen algunas situaciones donde se puede prevenir y tomamos una decisión de cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de hacer ciertas cosas. No es lo mismo una persona que depende del deporte, que depende de ciertas cosas o qué deporte está practicando, ¿verdad? O inclusive nosotros en cardiología la parte deportiva también influye si no pone en riesgo a otras personas también, ¿verdad? Exacto. Un piloto, que eso lo hemos tenido, o sea, cuando me enfermé en los Estados Unidos a veces teníamos pilotos pues de militares y otras cosas, o sea, entonces uno tiene que detectar el riesgo y no es lo mismo, entonces cada persona tiene una cuestión diferente. Así y es. Preliminarmente estamos haciendo un estudio, que eso yo creo que es más importante, que vean lo que le salvó la vida a Eriksen. O sea, lo que le salvó la vida es que lo detectaron temprano y que había opción de hacer RCP, resucitación cardiopulmonar, porque siempre va a haber un riesgo y no todo el mundo tuvo la opción de haberse revisado, pero sí todos deberíamos estar por lo menos en el reconocimiento y saber qué hacer en caso de un paro cardíaco en el deporte. Exacto. Y lastimosamente en un estudio que estoy haciendo, pues preliminarmente les adelanto que casi nunca nadie está con esta educación. Hay un doctor que sí, pues ha estado impulsando esto, pero necesitamos más conciencia de tener defibriladores, que son aparatos que en caso necesario le dan una carga eléctrica, automáticos, que eso nada más lo puede hacer cualquier persona. Eso es un proyecto que tiene. Sí, eso lo queremos impulsar. De hecho, hay un colega... Doctor, ¿qué le parece si lo dejamos para otro programa para tener un motivo para volverlo a tener acá? ¿Qué le parece? Bueno, yo feliz, la verdad es que muchas gracias. Y vea, y la pregunta es, porque nos quedan 4 minutos. Ok. ¿Cuál es el apellido del jugador del Sevilla que lamentablemente sufrió por un paro cardíaco hace muchos años? El apellido nada más, es muy fácil, el apellido. El que ponga primero cuál es el apellido de ese jugador, se gana la tacita, y la tacita del doctor yo se la voy a ir a dejar a la suegra para que la suegra se la entregue. Para los atenienses que nos están viendo, el doctor Garzona es casi ateniense, me contó que cuando era joven, niño, bueno, todavía es joven, la verdad es un chiquillo. Es joven y además es un excelente profesional. Yo ya eso lo sé. No es porque sea familia por afinidad. No. El doctor es el yerno, ¿verdad? De doña Yolanda Salas Villegas. Su esposa se llama Ana, ¿verdad? Ana ellos viven en San José y es casi ateniense. Así que gracias a Yolanda que me dio el contacto del doctor. Josefina Chía, bueno, familia de doña Yolanda y familia mía. Josefina se ganó la taza puerta, muy bien, Josefina. Bien. Entonces a Josefina, que fue compañera mía en la escuela, en el colegio, le tengo mucho aprecio. Un día de estos le paso dejando la taza a la casa, me quedo muy cerca. Y doctor, un mensaje final que nos quiera dar de prevención para que cuidemos el relojito.
Bueno, de verdad yo diría que número uno, siempre hay algo por hacer de cómo mejorar nuestra salud. No ocupamos correr una maratón, algo extremo, podemos empezar con cambios muy pequeños y solo tomar la decisión de entre dos decisiones que tengamos, de una opción menos saludable a una opción más saludable, es mejor eso, ganarle, o sea, empezar a hacer algo pequeño pero ojalá constante, es mejor que no hacer nada absolutamente por nuestra salud. Muy Y bien. cuidarse es una decisión. Entonces, cuando tengamos un día de decir, tengo una opción de comerme algo malo o algo que tal vez es un poquito mejor, empecemos por ahí, una cosa a la vez, y eso le Perfecto. ayuda mucho. Una cosa a la vez, un paso a la vez y cerrar la boca de vez en cuando, ¿verdad? Sí, y también yo sí creo que nunca es tarde para empezar, que eso es otra cosa. Así es, doctor. Doctor Garzona Navas, muchas gracias y un saludo para su señora esposa. Un abrazo a Muchísimas los gracias. dos También les mando los saludos. y muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un gran saludo y de verdad Igual. muchísimas gracias a usted por tenerme el día de hoy, Mario. O sea, estamos para servirles a usted y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Doctor, nos vemos en la cita pronto. Buenas noches. Nos Hasta vemos luego. pronto. Buenas Chao. noches. Chao. Listo. Nos vemos el Buenísimo. próximo martes, al ser las 7 de la noche. Ya se me olvidó quién está el próximo martes, pero debe ser alguien muy especial porque, modestia aparte, todas las personas que vienen aquí han sido especiales y van a seguir siéndolo. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos.